Bienvenidos al curso virtual de álgebra módulo 2. El día de hoy vamos a ver las ecuaciones equivalentes y las ecuaciones polinomiales de grado 3. Bueno, vamos a empezar con la definición de ecuaciones equivalentes. Dos ecuaciones son equivalentes si tienen el mismo conjunto solución. Entonces, acá lo que importa es el conjunto solución, no la forma de las ecuaciones. Por ejemplo, tengo esta ecuación cuadrática, x menos 3 por x menos 2, donde al hallar su conjunto solución, es decir, al igualar a 0, obtengo x igual 3, al igualar a 0, obtengo x igual 2, lo que voy a obtener es el conjunto solución. En este caso, el conjunto solución estaría formado por los números 3 y 2. Ahora, tengo esta ecuación cúbica, ¿no? Como L es de grado 2 y L es de grado 1, tendría una ecuación cúbica. Si hallamos su conjunto solución, es decir, igualo esta expresión a 0 y resulta x igual 3, igualo esta expresión a 0, resulta x igual 2, entonces formaría el conjunto solución, ¿no? Y estaría formado por los números 3 y 2. ¿Qué observamos? Que el conjunto solución de esta ecuación es igual al conjunto solución de esta otra ecuación. Por lo tanto, ¿qué podemos afirmar? Que ambas ecuaciones son equivalentes. Entonces, en este concepto de ecuaciones equivalentes, lo importante es hallar el conjunto solución. Repetimos, esta es una ecuación cuadrática y esta es una ecuación cúbica, pero tienen el mismo conjunto solución. Ahora, un caso particular de este concepto de ecuaciones equivalentes es el siguiente teorema, pero este teorema solamente se verifica para dos ecuaciones cuadráticas. Entonces, tengo esta ecuación cuadrática, en particular, los coeficientes deben ser distintos de 0. Tengo esta otra ecuación cuadrática, en particular también, MNP debe ser diferente de 0. Es decir, esta condición garantiza que M, N y P son distintos de 0. Repito, este teorema solamente funciona para dos ecuaciones cuadráticas. En cambio, el concepto funciona para cualquier tipo de ecuaciones. Dice así: estas ecuaciones serán equivalentes si se cumple lo siguiente. A entre M debe de ser igual a B entre N, también igual a C entre P. Muy bien, veamos un ejemplo. Dice, si las ecuaciones cuadráticas son equivalentes, entonces, aplicando el teorema, se debe cumplir lo siguiente. 3 entre A debe ser igual a 2 entre B y también igual a 5 entre 20. Si simplificamos aquí, quinta, resulta un cuarto. Entonces, si 3 sobre A es igual a un cuarto, el número 4 pasa a multiplicar, A pasa a multiplicar, tendría que A es igual a 12. Y, análogamente, si igualamos 2 sobre B igual a un cuarto, 4 pasa a multiplicar, B pasa a multiplicar, tendríamos que B es igual a 8. Entonces, es una aplicación directa del teorema de ecuaciones equivalentes. Pero recuerde que esto solamente se cumple para ecuaciones cuadráticas. Ecuación cúbica. La forma general reducida es como sigue, es ax cubo más bx cuadrado más cx más d, donde para garantizar de que sea una ecuación cúbica, pues a debe ser diferente de 0, ¿no? Por ejemplo, si tengo 5x al cubo más 4x cuadrado menos 5x menos 1 igual a 0, ¿no? Sería un ejemplo de una ecuación cúbica. Es una ecuación cúbica donde aparecen todos los términos, pero también podría ser así. X cubo más x menos 2 igual a 0, ¿no? En este caso no aparece el término cuadrático. Bien,
Para identificar de que sea una ecuación cúbica, el mayor exponente de la variable debe ser 3. Veamos una aplicación. Nos piden resolver esta ecuación cúbica, ¿ya? Muy bien. Entonces, intentamos primero factorizar. A ver, factorizamos. Si factorizamos en esos dos términos, lo que vamos a extraer sería x cuadrado, ¿no? Extraemos x cuadrado. Luego, como acá es 3 y acá es 2, me va a quedar 1. Como acá hemos extraído x cuadrado, me va a quedar menos 2. Ahora, acá factorizo menos 9. Es decir, factorizo 9 y factorizo el signo. Cuando factorizo el signo, debe recordar usted que hay que cambiar de signo. Entonces, como acá era menos 9, ahora sería x positivo. Y como acá era más, ahora va a ser menos. Y como hemos extraído 9, va a quedar 2, igual a 0. Muy bien. Entonces, hemos factorizado los dos primeros y los dos últimos. Ahora, continuamos con la factorización. Ahora, se repite x menos 2. Entonces, factorizamos x menos 2. Acá que me queda, x al cuadrado. Acá que nos queda, menos 9. Y eso lo igualamos a 0. Muy bien. Esto ya lo manejamos. Es una diferencia de cuadrados. Es x más 3 por x menos 3 igual a 0. Como me piden resolver, usted debe recordar que resolver es hallar su conjunto solución. Para hallar las soluciones, cada factor se iguala a 0. Si igualamos x menos 2 igual a 0, resulta x igual 2. Si igualamos a 0, resulta menos 3. Y si igualamos a 0, resulta 3. Entonces, hemos resuelto la ecuación cúbica, es decir, hemos hallado su conjunto solución, y en este caso es una ecuación cúbica que tiene 3 soluciones y también tiene 3 raíces. Muy bien, ya seguramente en los problemas de la práctica dirigida vamos a ver variación de problemas. Muy bien, ahora expliquemos el teorema de Cardano. Teorema de Cardano dice: sea la ecuación cúbica, entonces para que sea cúbica, no se olvide, hay que garantizar de que a sea diferente de 0. Como es una ecuación cúbica, tiene 3 raíces, entonces de raíces le voy a llamar alfa, beta y teta. Entonces acá se cumplen los teoremas de Cardano. Los teoremas de Cardano es que lo vimos ya en ecuación cuadrática, ahora también se cumple para una ecuación cúbica y así sucesivamente. Entonces, vamos a calcular la suma de raíces. Regla práctica, más, menos, más, menos. La suma de raíces se calcula con el opuesto del coeficiente del término cuadrático entre el coeficiente principal. Listo. La suma de productos binarios, es decir, alfa por beta, más alfa por teta, más beta por teta, se calcula con esta regla de signos y el coeficiente del término lineal, es decir, C entre A. Finalmente, el producto de raíces se calcula con el término independiente y el coeficiente principal, pero con la regla práctica quedaría así: más con menos, menos D entre A. Bien, ¿para qué nos sirve el teorema de Cardano? Nos sirve para hallar la suma de raíces, la suma de productos binarios y el producto de raíces sin necesariamente hallar las raíces de la ecuación, como en el ejemplo anterior. Veamos un ejemplo de aplicación del teorema de Cardano para una ecuación cúbica. Dice: si alfa, beta y teta son raíces de esta ecuación cúbica, se va a cumplir lo siguiente. A ver, primero vamos a calcular la suma de las raíces, es decir, alfa más beta más teta.
Luego vamos a calcular la suma de productos binarios, es decir, vamos a calcular alfa por beta más alfa por teta y más beta por teta. Finalmente, el producto de raíces, es decir, alfa por beta por teta. Regla práctica: más, menos, más y menos. Entonces, aplicando el teorema de Cardano, la suma de raíces se calcula de la siguiente manera. Regla práctica: menos con menos, más. Entonces sería 20 entre el coeficiente principal, ¿no? Que simplificando quedaría 10. Entonces ya hemos calculado la suma de raíces. La suma de raíces de esta ecuación vale 10. Ahora calculemos la suma de productos binarios. Continuamos. Sería así: regla práctica: más con más, más 7 entre el coeficiente principal, entre 2. Entonces, la suma de productos binarios sería 7 medios. Finalmente, vamos a hallar el producto de raíces. El producto de raíces, con la regla práctica, sería más con menos, menos, más con menos, menos 6 entre el coeficiente principal, que sería 2. ¿No? Simplificamos, quedaría menos 3. Entonces, sin hallar las raíces, ¿qué hemos hallado? La suma de productos binarios y el producto de raíces. Es una aplicación directa. Bien, ahora vamos a estudiar el teorema de paridad de raíces. Aquí hay que tener mucho cuidado. Dice: en toda ecuación polinomial de coeficientes reales y de grado n mayor o igual que 2, se cumple lo siguiente. Si un número que tiene esta forma, a más bi, si un número que tiene esa forma, a más bi, es raíz, si este número es raíz, entonces su conjugado a menos bi también debe ser raíz. Lo remarcamos aquí, debe ser raíz. Ahora, viceversa también. Si a menos bi es raíz, entonces a más bi también sería raíz. Bien, ahora vamos a dar algunas condiciones de existencia. A y b deben de ser números reales. B debe ser diferente de 0 y la unidad imaginaria, es este símbolo i, ¿no? Es decir, i es la raíz de menos 1. Bien. Siguiente teorema. En toda ecuación polinomial de coeficientes racionales y de grado n mayor o igual que 2, se cumple lo siguiente. Si un número que tiene esta forma, a más raíz cuadrada de b, es raíz de la ecuación, si este número es raíz, entonces también debe ser raíz este número, es decir, a menos raíz cuadrada de b. El teorema también funciona en el otro sentido, es decir,
si yo tengo que a menos raíz cuadrada de b es una raíz de una ecuación, entonces a más raíz de b también debe ser raíz. Bien. Ahora veamos algunas condiciones de existencia. Primero, a y b deben de ser números racionales, pero raíz cuadrada de b debe ser un número irracional. Es decir, b, por ejemplo, no puede ser 4, porque si b fuera 4, acá quedaría raíz cuadrada de 4, es decir, 2, y 2 no es un número irracional. Entonces, a y b deben ser números racionales y b debe ser un número irracional. Veamos una aplicación. Dice, dada la ecuación cúbica, x al cubo menos 9x cuadrado más ax más b igual a 0, con a y b números racionales, dice, si este número 2 más raíz cuadrada de 3 es una raíz de la ecuación, nos piden que haya el valor de b. En este problema vamos a utilizar dos aspectos. Primero, el teorema de paridad de raíces y los teoremas de Cardano para una ecuación cúbica. Entonces, planteamos lo siguiente. Sean sus raíces. A ver, a esta raíz, que es dato del problema, le llamo alfa. Entonces acá le voy a poner por dato, ¿no? Por dato. Ahora, a la otra raíz le llamo beta, y aplicando el teorema de paridad de raíces, si este número es raíz, entonces necesariamente también debe ser raíz 2 menos raíz cuadrada de 3, ¿no? También en algunos textos le llaman conjugado. Yo simplemente utilizo, si es más, si en uno de ellos es más, en el otro es menos. Y si en uno es menos, en el otro es más. Entonces esto es por el teorema de paridad de raíces. ¿Ya? Este es por el teorema de paridad de raíces. Ahora, como es una ecuación cúbica, debe tener 3 raíces. Entonces, a la otra raíz le llamo teta, y esa raíz no la conocemos. Lo voy a poner de esa manera para indicar que nos falta hallar. Entonces, ahora, aplicando el teorema de Cardano, vamos a tener lo siguiente. Observa. Recuerda que el teorema de Cardano eran en 3 partes: la suma de raíces, la suma de productos binarios y productos raíces. Nosotros vamos a utilizar primero la suma de raíces. Entonces, aplicando el teorema de Cardano, tendría lo siguiente: que alfa más beta más teta es igual, y aplico la regla práctica, más, menos, más y menos. Entonces, la suma de raíces por el teorema de Cardano sería, menos con menos es más 9, entre 1. Pero 9 entre 1 es 1, queda ahí. Ahora, si reemplazamos alfa y beta, tendríamos raíz de 3 menos raíz de 3, se elimina, ¿no? Ya que uno es positivo y el otro negativo. Entonces tendríamos 2 más 2, 4. Entonces tendríamos 4 más teta es igual a 9. Entonces, el número 4 lo paso a restar y tendría pues que teta es igual a 5. Ahora apliquemos el teorema de Cardano, pero para la multiplicación. Es decir, alfa por beta
por teta es igual, a ver, con L es la suma de 1 en 1, con L es la suma de productos binarios y con L sería el producto de raíces. Entonces, el producto de raíces sería menos B entre 1, menos B nada más. Muy bien. Ahora reemplazamos alfa, ¿no? Reemplazamos alfa y reemplazamos beta. Es decir, 2 más raíz de 3, 2 más raíz de 3, por 2 menos raíz de 3, y por teta, que ya lo habíamos hallado, era 5, y esto es igual a menos b. De ahí, multiplicando, vamos a hallar b. A ver, aquí aplicamos una diferencia de cuadrados, ¿no? Ahí aplicamos una diferencia de cuadrados, ¿no? Ya que tenemos 2 más raíz de 3 por 2 menos raíz de 3, quedaría 2 al cuadrado, 4, raíz de 3 al cuadrado, 3, 4 menos 3, quedaría 1. Esto quedaría 1. Entonces tendría que menos b es igual a 5 por 1. Es decir, menos b es igual a 5. Entonces, b vale menos 5. Y eso era lo que nos pedían, ¿no? Nos pedían el valor de b. ¿Cuánto vale b entonces? b vale menos 5. ¿Qué hemos utilizado? Primero el teorema de paridad de raíces y luego los teoremas de Cardano. Bueno, finalmente vamos a recordar lo siguiente, que el número de raíces, vamos a recordar lo siguiente, ¿no? Que el número de raíces siempre es mayor o igual que el número de soluciones. Número de soluciones. Esta parte ya lo hemos repasado en el capítulo número 1 de ecuaciones polinomiales, ¿ya? Pero a modo de repaso. Veamos un ejemplo. En la ecuación, mira, L es de grado 2, L es de grado 1, L es de grado 3, entonces la ecuación sería una ecuación de grado 6. Entonces, en la ecuación de grado 6, vamos a hallar las raíces. Entonces, ¿quiénes serían las raíces? A ver, acá las raíces serían, al igualar a 0, quedaría x igual 5. Y por un teorema ya visto, y por una definición, esta raíz 5 se va a repetir 2 veces. Entonces las raíces serían 5 y 5. Ahora, igualando x más 3 igual a 0, tendría x igual a menos 3. Entonces, tendría la otra raíz. Igualando la base igual a 0, x menos 1 igual a 0, tendría que x vale 1. Pero el exponente va a indicar que se repite 3 veces. Entonces tendríamos 1, 1 y 1. Entonces, se cumple el teorema, ¿no? Que dice, el corolario, perdón, del teorema fundamental del álgebra, que toda ecuación de grado 6 tiene 6 raíces. Ahora, ¿pero quiénes serían las soluciones? Bueno, las soluciones simplemente serían x igual 5, x igual a menos 3 y x igual a 1. Entonces, ¿qué diferencia hay entre solución y raíz? La cantidad. ¿Cuántas raíces tenemos? Tenemos 6 raíces. Pero ¿cuántas soluciones tenemos? Solamente 3. Y si me hubieran dicho resolver, entonces nuestra respuesta debería ser el conjunto solución. Es decir, el conjunto formado por todas las soluciones. En este caso, en el conjunto solución estarían los números 5, menos 3 y 1. Muy bien. Ahora, una cosa es preguntar
sumatoria de raíces. Otra cosa es preguntar sumatoria de soluciones. Bien, en este caso, la suma de raíces sería 2 veces 5, menos 3, más 1 más 1 más 1, es decir, 3 veces 1. A ver, si efectuamos, ¿cuánto quedaría? 2 por 5, 10. 3 menos 3 se anula. Entonces tendría que la suma de raíces es 10. Ahora, hallemos la suma de soluciones. Pero como las soluciones son 5 menos 3 y 1, la suma de soluciones quedaría así. 5 menos 3 más 1. Sumamos. 5 menos 3 es 2, más 1, 3. Entonces, hay una diferencia bastante resaltante entre lo que es una raíz y solución. Mire, acá las raíces son 6, pero las soluciones son 3 nada más. Ahora, ¿dónde también se aprecia? Cuando me preguntan suma de raíces, nos sale 10. Pero si nos preguntaran suma de soluciones, sería 3. Entonces, es importante recordar que el número de raíces siempre va a ser mayor o igual que el número de soluciones.